Muy buenas tardes, querida audiencia de Línea Fuego TV. Les saluda con gran entusiasmo Marlene Guzmán, acompañada hoy por nuestra compañera Joana Suárez, y les traemos una información de tal magnitud, de tan enorme peso e importancia, que difícilmente encontrarán algo comparable en ningún otro espacio informativo. Lo que están a punto de conocer no es el argumento de una serie de ficción, ni el guión de un programa de entretenimiento. Es la realidad más cruda y más impactante que está viviendo México en estos momentos, precisamente cuando el mundo entero tiene sus ojos puestos sobre este país extraordinario, que se prepara con toda su energía y toda su pasión para ser uno de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo FIFA 2026. Mientras las calles se tiñen con los colores del fútbol, mientras los estadios se alistan para recibir a millones de aficionados de todos los rincones del planeta, y mientras la selección mexicana entrena con la ilusión de hacer historia ante su propio pueblo, algo verdaderamente perturbador estaba ocurriendo en las sombras del sector turístico nacional. Algo que las autoridades ya no pudieron tolerar ni un segundo más. Algo que ha explotado con una fuerza devastadora y que ha dejado al mundo del turismo mexicano temblando de arriba a abajo. Vayamos directo al grano, sin eufemismos ni contemplaciones. Las autoridades mexicanas le han declarado la guerra total, frontal y sin cuartel a los hoteles que han convertido la Copa del Mundo en su negocio personal, estafando sin el menor pudor a los turistas que llegan al país con la ilusión de vivir una experiencia única y humillando de la manera más vergonzosa imaginable a sus propios ciudadanos, a quienes han tratado como extraños y como intrusos en su propia tierra. Imagínense la escena. Queridos televidentes, amanece en una de las zonas turísticas más reconocidas de México. El cielo comienza a iluminarse con los primeros rayos del sol, las calles huelen a café recién preparado, y todo aparenta ser un día absolutamente normal. Pero de pronto, en cuestión de segundos, la rutina se rompe de forma abrupta y completamente dramática. Columnas de vehículos oficiales, patrullas federales, camionetas del ejército, y unidades especializadas de la Fiscalía General de la República rodean de manera simultánea 7 grandes hoteles de lujo ubicados en diferentes puntos estratégicos. Los agentes descienden con órdenes judiciales en la mano, con protocolos de seguridad completamente activados y con la determinación absoluta de no dar ni un solo paso atrás. En cuestión de minutos, los lobbies de esos hoteles, que hace apenas unas horas recibían a sus huéspedes con sonrisas y reverencias, se convierten en escenarios de una operación policial de manual. Los teléfonos de los directivos son confiscados inmediatamente. Las computadoras de administración quedan selladas bajo custodia estatal. Los sistemas de reserva son desconectados. Y 13 altos directivos, algunos de ellos con décadas de trayectoria en el sector hotelero mexicano, son conducidos a las unidades de detención sin posibilidad de negociación y sin ninguna de las cortesías que ellos mismos se habían tomado la libertad de negar sistemáticamente a sus clientes mexicanos. 7 hoteles clausurados, 13 ejecutivos detenidos, todo en una sola mañana. Una operación coordinada con una precisión absolutamente quirúrgica que demuestra que el gobierno mexicano no estaba improvisando, que no actuó por impulso ni por presión mediática del momento. Actuó porque tenía las pruebas, porque tenía los expedientes completos, porque tenía los registros digitales, los correos electrónicos internos, los grupos de mensajería privada y las transacciones bancarias que confirman sin lugar a ninguna duda la existencia de un sistema de corrupción y abuso perfectamente estructurado dentro del sector hotelero de más alto nivel del país. Pero la parte más impactante de esta historia no es lo que ya ocurrió esa dramática mañana. Lo más escalofriante es que lo que vimos fue únicamente la primera ola de lo que promete ser una tormenta de proporciones verdaderamente históricas. Un primer aviso, un primer trueno, una primera demostración de fuerza que anuncia con toda claridad lo que está por venir, con una intensidad considerablemente mayor y con objetivos considerablemente más poderosos. ¿Qué fue exactamente lo que descubrieron los equipos de investigación cuando accedieron a los servidores y a los archivos digitales de estos establecimientos? ¿Qué encontraron que justificó una respuesta tan contundente y tan implacable por parte del Estado mexicano?
La respuesta es tan escandalosa que cuesta trabajo creer que estemos hablando de hoteles que presumen de 5 estrellas, de premios internacionales de hospitalidad y de compromisos públicos con la excelencia en el servicio. Lo que los investigadores hallaron no fue simplemente un ajuste de precios motivado por la alta demanda que genera un evento deportivo de la magnitud del Mundial. No. Lo que encontraron fue un sistema de estafa deliberado, minuciosamente planificado y ejecutado con una frialdad absoluta, cuyo único objetivo era exprimir hasta el último centavo de los visitantes extranjeros, mientras se expulsaba sin contemplaciones al ciudadano mexicano que osara intentar reservar una habitación en su propio país. Los documentos incautados revelan cifras que resultan verdaderamente difíciles de asimilar. Hay hoteles que multiplicaron por 5 el precio de sus habitaciones más básicas, usando como único pretexto el Mundial. Una habitación estándar que en condiciones normales de mercado costaba 2,000 pesos mexicanos por noche, pasó a cotizarse de un día para otro en 10,000, en 12,000 e incluso en 15,000 pesos. Y la justificación pública de estos establecimientos era tan cínica como predecible: tarifas especiales por evento internacional de alta demanda. Pero detrás de esa cortina de humo se escondía algo infinitamente más siniestro que una simple política de precios agresiva. Porque si el escándalo de los precios multiplicados por 5 ya resulta inaceptable para cualquier persona con un mínimo sentido de la justicia, lo que realmente encendió la mecha y llevó al gobierno a actuar con una dureza sin precedentes fue el descubrimiento de algo que va mucho más allá de cualquier discusión sobre estrategias de tarificación. Estamos hablando de discriminación nacional sistematizada y ejecutada de manera deliberada y programada contra los propios ciudadanos mexicanos. Un sistema que literalmente expulsaba a los compatriotas para hacer espacio a los turistas extranjeros con mayor poder adquisitivo. El mecanismo era tan perverso como efectivo en su funcionamiento. Cuando un ciudadano mexicano intentaba hacer una reserva en uno de estos hoteles, el sistema le devolvía mensajes automáticos cuidadosamente fabricados para disuadirlo. Lo lamentamos, pero no hay disponibilidad para las fechas solicitadas. El sistema está experimentando dificultades técnicas, intente más tarde. Todas las habitaciones se encuentran actualmente ocupadas. Excusas fabricadas, mentiras automatizadas, rechazos programados con la misma eficiencia con la que se programa cualquier otro proceso de gestión hotelera. Y mientras esos mensajes de supuesta no disponibilidad llegaban a los teléfonos de los mexicanos, esas mismas habitaciones que aparecían como ocupadas para el público nacional estaban perfectamente disponibles en las plataformas internacionales de reserva, accesibles sin ningún problema para cualquier usuario que consultara desde una dirección extranjera, y a precios que triplicaban, cuadruplicaban o quintuplicaban lo que se le habría cobrado a un cliente nacional. La pregunta que comenzó a circular con una fuerza imparable en las redes sociales captura la esencia de la indignación colectiva mejor que cualquier análisis técnico. ¿Desde cuándo un ciudadano mexicano no puede reservar una habitación de hotel en su propio país pagando con su propia moneda? Esa pregunta, lanzada por un usuario anónimo que había visto cancelada su reserva sin explicación, prendió como la pólvora y se convirtió en pocas horas en el grito de guerra de millones de mexicanos que reconocían en esa experiencia individual su propia historia personal de exclusión y de humillación. Un usuario de TikTok publicó un video que alcanzó millones de visualizaciones en el que mostraba de forma absolutamente irrefutable cómo los precios que le aparecían en su teléfono desde México eran hasta un 400% más altos que los que le aparecían a un conocido que realizaba la misma búsqueda desde Estados Unidos. 400% de diferencia basada exclusivamente en la ubicación geográfica del usuario, no en ningún criterio de mercado legítimo. Otro testimonio que conmovió especialmente a la opinión pública fue el de una familia trabajadora de Guadalajara que había ahorrado durante más de un año para poder llevar a sus hijos a ver un partido de la selección mexicana en el Mundial. Habían planificado cada detalle con anticipación y habían conseguido las entradas con un esfuerzo enorme. 3 semanas antes del partido, recibieron un correo informándoles de que su reserva había sido cancelada por causas no especificadas. Cuando revisaron la web del hotel horas después, esas mismas habitaciones estaban disponibles pero a un precio 5 veces mayor y con instrucciones de pago en dólares americanos. Este tipo de historias, multiplicadas por miles, construyeron la base testimonial y documental que los equipos de la Procuraduría Federal del Consumidor
necesitaban para clasificar la situación como una emergencia en materia de derechos fundamentales y, finalmente, como una amenaza directa a la seguridad nacional. Porque un país que permite que sus propios ciudadanos sean tratados como visitantes de segunda categoría dentro de sus propias fronteras, está permitiendo que se socaven los cimientos mismos del contrato social que hace posible la convivencia entre el Estado y la ciudadanía. Las semanas previas al operativo fueron para los equipos de investigación un periodo de trabajo febril, silencioso y absolutamente determinante. Analistas especializados de la Procuraduría Federal del Consumidor, reforzados por expertos en forencia digital, trabajaron sin descanso examinando terabytes de información. Registros completos de reservas y cancelaciones, historiales de transacciones bancarias, comunicaciones internas entre directivos, intercambios de mensajes en grupos privados de aplicaciones de mensajería, y los protocolos internos de gestión de inventario habitacional que algunos establecimientos habían tenido la imprudencia de poner por escrito en sus sistemas digitales. Lo que emergió de ese océano de datos era una imagen tan nítida como perturbadora. No estaban ante decisiones individuales de gerentes codiciosos que actuaban de forma independiente. Estaban ante una estrategia colectiva, diseñada de forma coordinada entre los altos mandos de diferentes cadenas hoteleras, compartida y refinada en grupos de comunicación privada, con protocolos detallados para identificar la nacionalidad del cliente, filtrar las solicitudes según el origen geográfico y priorizar de manera sistemática a los huéspedes extranjeros con mayor capacidad de pago en moneda fuerte. Era, en pocas palabras, un cártel de la hospitalidad, una alianza informal pero perfectamente funcional entre establecimientos que en teoría competían entre sí, pero que habían encontrado en la especulación mundialista un terreno de entendimiento infinitamente más rentable que cualquier forma de competencia leal. Y ese cártel había operado durante semanas con total impunidad, convencido de que la magnitud del evento les proporcionaría cobertura suficiente para hacer lo que quisieran sin consecuencias de ningún tipo. Se equivocaron de manera colosal y están pagando el precio de esa equivocación. Para comprender por qué esta situación alcanzó las dimensiones que alcanzó, es necesario entender el contexto económico más amplio. La Copa del Mundo FIFA 2026 está siendo catalogada como el evento deportivo más costoso de la historia de la humanidad. Y los precios que se manejan en el país anfitrión principal, Estados Unidos, lo confirman de manera categórica y aplastante. En pleno corazón de Manhattan existe un hotel que ofrece un paquete mundialista que desafía cualquier noción convencional del lujo. Un ático con gimnasio privado, piscina exclusiva, sala de música con piano de cola, servicio de mayordomo personalizado disponible 24 horas al día, pantallas gigantes de última generación instaladas dentro de la suite para seguir cada partido del torneo y, como colofón definitivo, un traslado en helicóptero privado desde Manhattan hasta el MetLife Stadium de Nueva Jersey el día de la gran final. El precio de todo esto, $1 millón americanos. Y hay lista de espera. Pero el problema no se limita a los extremos del lujo más extravagante. En las ciudades estadounidenses, sede del torneo, incluso los hoteles más modestos han multiplicado sus tarifas hasta hacerlas directamente prohibitivas para la mayoría de los aficionados con presupuesto normal. Una comida en un restaurante sin pretensiones especiales alcanza cifras que en cualquier otro contexto resultarían inconcebibles. El costo de vida durante el torneo ha alcanzado un nivel que para la inmensa mayoría de los aficionados internacionales resulta sencillamente inalcanzable. Y fue precisamente esta barrera económica la que desencadenó un fenómeno migratorio turístico sin precedentes en la historia reciente de América del Norte. Cientos de miles de aficionados que habían planificado alojarse en Estados Unidos comenzaron a revisar sus cálculos y llegaron a una conclusión matemáticamente aplastante. Hospedarse en México y cruzar la frontera únicamente los días de partido era, con diferencia, la opción más inteligente, más cómoda y más económica disponible. La aritmética era incontestable. Una familia de 4 personas podía hospedarse en un hotel de primera categoría en Ciudad de México o en Monterrey, disfrutar de la extraordinaria gastronomía mexicana, explorar la riqueza cultural de un país que es patrimonio de la humanidad en múltiples dimensiones, y aún así ahorrar entre el 60 y el 70% del presupuesto total
comparado con lo que les habría costado alojarse directamente en las ciudades sede estadounidenses. El resultado fue uno de los flujos transfronterizos de turismo y de capital más significativos que se han registrado entre México y Estados Unidos en las últimas décadas. Millones de dólares que habían sido presupuestados para alimentar la economía hotelera estadounidense empezaron a desviarse hacia el sur de la frontera con una velocidad y una escala que nadie en Washington había anticipado. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y su administración observan con una mezcla de irritación y desconcierto cómo los beneficios financieros del evento se escapan hacia un país con el que mantienen una relación permanentemente tensa. Los hoteles estadounidenses que habían inflado sus precios con la expectativa de ingresos históricos se encuentran enfrentando algo que no habían contemplado en ningún escenario: habitaciones vacías en pleno torneo mundial. La ironía no puede ser más perfecta ni más cruel. La respuesta del gobierno mexicano a la traición de una parte del sector turístico nacional ha sido, en una sola palabra, contundente. Los responsables de la Secretaría de Turismo, de la Fiscalía General y de la Procuraduría Federal del Consumidor tienen plena conciencia de que lo que está en juego no es simplemente el dinero que unos hoteles codiciosos están intentando arrancar a sus clientes. Lo que está en juego es algo infinitamente más valioso: la reputación internacional de México como destino turístico confiable, hospitalario y respetuoso con sus visitantes y con sus propios ciudadanos. El mensaje emitido desde las más altas esferas del Estado no admite ninguna interpretación ambigua. En México, la ley se aplica a todos por igual, sin importar qué tan grande sea el hotel, qué tan prestigiosa sea la marca o qué tan poderosos sean los accionistas detrás del establecimiento. Cualquier empresa, nacional o multinacional, que opere en territorio mexicano bajo prácticas de discriminación, especulación abusiva o engaño sistemático, se enfrentará al peso completo de la legislación sin atenuante alguno. Esta posición ha generado un efecto inmediato y completamente visible en el sector. Numerosos hoteles de lujo han comenzado a retirar discretamente de sus plataformas digitales las tarifas desorbitadas que habían publicado. Algunos han enviado comunicados de disculpa a clientes locales, cuyas reservas fueron canceladas de manera injustificada. Varias plataformas digitales de hospedaje están revisando de urgencia sus algoritmos para evitar acusaciones de precios discriminatorios por nacionalidad. Las investigaciones no se han limitado al sector hotelero. Las autoridades tienen bajo estrecha vigilancia a restaurantes que aplican recargos abusivos, a empresas de renta de vehículos que han triplicado sus tarifas sin ninguna justificación real, a operadores de turismo privado que ofrecen servicios que no corresponden a lo prometido, y a plataformas digitales de alojamiento que operan en zonas grises donde los controles de precios han sido inexistentes. La epidemia de especulación se ha extendido hasta Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, Playa del Carmen, Mazatlán y prácticamente todos los destinos costeros que esperan un flujo extraordinario de visitantes durante el torneo. Es fundamental reconocer que esta purga cuenta con el respaldo entusiasta de los profesionales honestos del sector, que ven en ella la única manera de salvar la reputación de un turismo mexicano que han construido con décadas de esfuerzo y dedicación genuina. El turismo mexicano no son los hoteles que estafan a sus clientes, declararon voceros representativos del sector. El turismo mexicano es la calidez de nuestra gente, la riqueza incomparable de nuestra gastronomía, la profundidad de nuestra cultura y la generosidad de nuestra hospitalidad. Eso no lo va a destruir nadie. Las fuentes más cercanas a los círculos de poder señalan con insistencia que las próximas acciones van a ser considerablemente más impactantes que esta primera fase, afectando a marcas de un nivel de reconocimiento internacional muy superior al de los 7 hoteles ya clausurados. Ningún nombre, por prestigioso que sea, va a quedar fuera del alcance de esta investigación. Estimada audiencia de Línea Fuego TV, lo que están presenciando en México no es simplemente una operación policial contra unos cuantos hoteles corruptos. Es algo de una dimensión mucho mayor. Es un país que está decidiendo, en tiempo real y ante los ojos del mundo entero, qué tipo de nación quiere ser. Es un gobierno que está eligiendo defender la dignidad de sus ciudadanos y la integridad de sus visitantes por encima de los intereses de quienes pretenden convertir el sueño compartido del fútbol mundial en un negocio de la codicia y el abuso.
Los próximos días traerán nuevas revelaciones, nuevas detenciones y nuevos capítulos de esta historia que apenas está comenzando a desplegarse. Esta redacción de Línea Fuego TV permanecerá en vigilia permanente, con todas sus fuentes activas y todos sus equipos de cobertura listos para informarles de cada nuevo desarrollo en el momento mismo en que se produzca. Porque lo que está en juego, insistimos una vez más, no es dinero. Lo que está en juego es el honor de México, la dignidad de su pueblo y la promesa de que este país, cuando recibe al mundo, lo hace de verdad y con la garantía de que nadie va a ser tratado de manera injusta mientras esté bajo el cielo mexicano. Estén atentos. Esto apenas comienza. Les seguiremos informando en todo momento. Marlene Guzmán y Juana Suárez, para Línea Fuego TV.